libro de Lucas, la palabra que el Señor fue dio en el día martes, hermano, para compartir allá en la vida del día hoy, y esta mañana pues se compartir en el mismo lugar. En el capítulo 19 vamos a leer un versículo. Vamos a leer el versículo 37. Cuando todos lo tengan, usted me da fuerte amén. 37. Se lo tiene, que te dan fuerte amén. Leemos la palabra de Dios para nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. Amén. Gloria a Dios. Yo le puse en ese momento un título y quiero llegar. Le puse: los sentimientos por Dios no pueden ser cambiados. Los sentimientos no pueden ser cambiados. Cuando hablamos de sentimientos, hablamos de todas esas emociones que pueden aflorar a nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando por alguna situación, hay emoción, hay sentimientos que afloran. El ser humano en algún momento se puede sentir triste, otras veces se puede sentir alegre, sentir gozoso, pasa por ciertos periodos en cuanto a la emoción, hermano, porque va a depender de cómo usted se sienta. Entonces, yo le decía ayer a un hermano, hay versículos en la palabra que nos hacen entender que el Señor también puede tener sentimientos. Aquí dice la palabra de Dios que empezando allí cuando el Señor empieza a crear el cielo y la tierra, dice que Él se sintió bien, se sintió agradado de que lo que hizo era bueno. Es decir, de alguna manera podemos entender que estaba contento, feliz de que lo que hizo era bueno y siguió haciendo cada día. También dice que por allí cuando se encuentra que Adán y Eva le fallan, de alguna manera el Señor se decepciona, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención, hermano, en uno de los salmos que dice que el Señor pide a cabo todos los días. ¿Con quién? Con el impío. Y yo lo voy a leer porque es fuerte. A veces dice, ¿cómo es que el Señor se aira? Y no solo que se aira, sino que en ese versículo dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, que el Señor tiene sentimientos también. Entonces, pero hay algo entre el Señor y nosotros. Que los sentimientos del ser humano son cambiantes. Usted hoy quiere a una persona y mañana no la quiere mucho. Usted hoy aprecia a un hermano y usted siente, oye, de verdad que mi hermano siento ese gozo al verla. Pero usted se da cuenta que quizás en algún momento usted como que algo está pasando, pero la hermana ya no me trata igual. ¿Qué le hice? Entonces, ese sentimiento que usted tenía por esa persona empezó a cambiar. Y de hecho, bueno, lo que tienen pareja en su casa, siempre podemos ver, escuchar, hermano, que cuando la persona se divorcia, dice, ay, yo quería que le dijo. Yo no sabía, porque yo no sabía. Resulta que salió, le dijo que me amaba y que me quería, bueno, para que a llega un momento que empiezan a sacar todo lo que tenían guardado. Entonces, esos sentimientos, hermano, son cambiando. El sentimiento del hombre, hermano, de alguna manera hoy es mañana. Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces, el título que yo le puse, que los sentimientos de nosotros con Dios, hermano, no deberían cambiar. No deberían cambiar. Dios mantiene el amor que tiene con nosotros. Dios dice que dio a su Hijo, ¿verdad? Por amor a usted, por amor a mí. El Señor permanece con ese amor inmutable por nosotros, hermano. Entonces, ¿será que nosotros, eso que nosotros le decimos, Señor, te amamos? ¿Cuántos de nosotros podemos orar, Señor, te amo? ¿Cuántos de nosotros decimos, Señor, estoy agradecida? Señor, estoy agradecido. Y manifestamos una cantidad de sentimientos. ¿Será que ese sentimiento por el Señor lo mantenemos así nos esté pasando lo que nos esté pasando? Por allí mi hermano hablaba con mi hermanito evangelista. Decía, ¿verdad?, que el ser humano o nosotros los cristianos es necesario que seamos procesados. Porque a través del proceso el Señor nos está moldeando, nos está enseñando. El proceso tiene que venir, hermano. Si uno no es procesado, se debe preocupar. Señor, algo está pasando porque yo me siento como el médico. Entonces, es necesario que el Señor nos procese, que pasemos por procesos, pero también es necesario que aprendamos en ese proceso.
Porque el Señor nos pasa no porque Él no nos quiera, sino porque quiere enseñarnos algo. Entonces, en ese proceso, yo debo entender, Señor, me quiere enseñar esto. Porque después que usted aprenda, el Señor lo va a probar. Para ver si verdad usted aprendió la lección. Entonces, es necesario esos procesos. Entonces, ¿será que en ese proceso, cuando yo estoy pasando por ese proceso, será que yo mantengo el mismo amor por Dios? ¿Será que mantengo el mismo sentimiento de agradecimiento? ¿O me empiezo a enojar con el Señor? Empiezo yo a reclamarle al Señor. Empiezo yo quizás a renegar del Señor. Mantenemos ese amor, hermanos, por el Señor en la reflexión. Mantenemos ese versículo que leímos allí, hermano, habla en ese evangelio y en los otros evangelios. Habla, dice, de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Iba entrando, dice que Él iba entrando, dice que al frente mandó a 2 de sus discípulos a buscar allí un pollino. Ahora se lo pollino. Ese evangelio habla de asno y aquí dice pollino, uno dice pollino. Entonces es lo mismo, pero es un asno que no ha sido montado y mandó mandó a 2 de sus discípulos allí a esa aldea que estaba al frente y dijo: usted va y se va a encontrar con un pollito amarrado, un asno amarrado, usted va, lo desamarra y me lo trae. Si allí le sale el vuelo y le pregunta qué va a hacer usted dice que eso no es suyo. Usted le va a decir que el Señor lo necesita. Si perdemos esa palabra y así sucedió, fueron, le trajeron en un burrito, trajeron en un asno. Dice que los discípulos colocaron sus manos sobre aquel pollino y lo ayudaron al Señor y lo montaron sobre aquel pollino. Y dice que le colocaban mantos y arrancaban espadas, ¿verdad? Por eso la Iglesia Católica en este tiempo, en este domingo, ¿qué pasó? Lo llaman el domingo de Ramos, basándose en esta lectura, en esa escritura. El domingo de Ramos. Entonces, ¿qué pasó con el Señor? Que mientras iba caminando por allí todos pues le rendían pleitesía, y dice más adelante que ellos cantaban alabanza a gritos y pues y alababan a Dios. Que estaban contentos, hermano. Que estaban contentos como está usted y yo en este día. Y dice pues que en ese momento estaban contentos, estaban felices, pero días después, hermano, ocurrió algo. Que estaban colocándole al Señor y a un homicida, Barrabás. Dejaron decirlo. ¿A quién crucificaba? Y el mismo pueblo que estaba allí alabando, alegre, dice que entonces en ese momento decidieron crucificar a Jesús. Es decir, el sentimiento que tenían los discípulos por el Señor, que estaban alegres, días después cambian, porque por algunas circunstancias. El sentimiento por el Señor, hermano, debe permanecer firme. Porque Dios nos ama a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todo lo que hacemos. El que quiere es el Señor, entonces nuestro amor debe permanecer fiel para Él. No debemos estar cambiando porque estoy pasando por una situación fuerte. Entonces, el mundo en estos días, esta semana, ¿cuál es la Semana Santa? ¿Cuáles son los hechos que ocurrieron? Bueno, todo lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Y hay mucha gente de la iglesia, hay gente que retiro, hay gente que confesión, hay otros que estamos haciendo ayunos, hay otros que están haciendo vigilia, haciendo tantas cosas, hermano. ¿Qué hacemos? El cuadro vivo, haciendo esa procesión. O sea, todo el mundo, ¿verdad? El católico, el cristiano, algo está haciendo esta semana. ¿Para qué? Para recordar justamente esos momentos que pasó nuestro Señor Jesucristo. Desde la entrada allí a Jerusalén, todo lo que pasó después, la Santa Cena, cuando fue engañado, cuando fue vendido, hasta cuando resucitó. Ahora, pero todo se quedará en esa semana, hermano. ¿Será que el cristiano va a vivir una Semana Santa y el resto lo va a vivir como? Entonces, esa semana, hermano, para el católico, de alguna manera, lo que experimentamos eso cuando estamos en el mundo, vivimos en la iglesia católica, que ahí vamos el sábado a santificar la fiesta y luego vamos a bailar. Y ya habíamos santificado la fiesta, porque esa es la creencia que se tiene, ¿verdad? Yo me santifico de 7 a 8, a 8 y media, ¿verdad? Luego íbamos a la casa, que yo y entonces santificamos esa fiesta, y esa es la creencia del católico. Entonces, el católico piensa que por mantenerse santo, apartado del pecado, en esta semana quizás puede hacer todo lo que quiera el resto de la semana, hermana, el resto del año. Entonces, nosotros no podemos caer en el mundo. Nosotros debemos tener una vida en santidad. Una vida en santidad. ¿Qué debemos meditar, hermanos? No debemos meditar simplemente el Señor ahí lo llevamos
lo golpearon, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, se dio contra enfermedades, por aquí lo dijo mi hermana. Hermano, pero ¿qué hizo ese hombre en su ser? Dice que aquel hombre, bueno, él se entregó, no se negó a entregarse, ¿verdad? Se dio por amor. Dice que él no juzgó a aquella persona que lo entregó, no pagó insulto por insulto. Entonces, en eso es lo que debemos meditar, en lo que ese ser hizo en el momento que a nosotros no se nos presenta. ¿Será que cuando un hermano viene a hacer algo, entonces yo me quedo con esa confidita en el corazón? ¿Será que, bueno, no sé, que me la va a pagar? Porque ese no me tengo que correr, me quedo a veces con sentimientos en mi corazón. ¿Por qué? Porque no soy capaz de sacar. Entonces estamos, ¿verdad?, recordando lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, no debemos más. Entonces, la reflexión en esta noche y en esta mañana que es necesario, hermano, que el sentimiento que usted pregona con su boca, que usted dice, Señor, yo te amo, Señor, yo te agradezco, Señor, estoy, bueno, agradecida de ti 100%. Tantas cosas bonitas que le decimos al Señor. Porque estoy bien, porque la nevera tiene comida, porque tengo salud, porque mis hijos están bien. Y cuando no lo estén o cuando estoy pasando por un proceso, ¿será que lo le agradezco de la misma manera? ¿Será que lo amo de la misma manera? Entonces, por eso debemos reflexionar. Esa es la reflexión que tenemos que tener en este día. En este tiempo no es simplemente entregar esta mañana, como lo hemos hecho, esforzándonos, ¿verdad? Para entrar al Señor aquí, porque quiero que eso, Señor, que tú me empezaste a hacer en mí, tú lo termines. Que eso que yo aún tengo aquí, Señor, tú lo sabes. No es simplemente, hermano, venir aquí en la mañana, ¿verdad? Cumplir con algo que nos pidió el pastor que está aquí, simplemente para que tú me digas, no, porque yo necesito reflexionar lo que está mal en mí y lo que tengo que sacar de mí. Entonces, esa es la reflexión en esta mañana, hermano. Que el Señor te la bendiga. Amén. Que el Señor